I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. ¿Cómo están, niños y niñas? Espero que estén bien. ¿Cuál es la recomendación? Quedémonos en casa. Lamentablemente en nuestras ciudades entramos nuevamente a cuarentena. Las razones es porque mucha gente no se quedó en casa. Se fue a 21 de mayo, se fue a pasear, hicieron muchas cosas que no debieran haber hecho. Y hoy día, ¿no es cierto?, nuevamente entramos a un periodo de cuarentena. Entonces cuidémonos. Si nos cuidamos entre todos, vamos a levantar luego esta cuarentena y podemos terminar con esta pandemia. Así que entre todos cuidémonos y hacer caso de lavarnos las manos cada vez que salgamos y cuidarnos. Pues bien, en las clases anteriores nosotros habíamos iniciado un nuevo periodo y habíamos hablado que había ocurrido, ¿no es cierto?, un periodo que se denominó ensayos constitucionales y que abarcó desde la abdicación de Bernardo Higgins hasta la batalla de Lircay. Este periodo, que para algunos le han llamado anarquía porque hay una serie de gobiernos, pero habíamos dicho que podría haber sido muy bueno en el sentido para algunos historiadores porque eso nos permitió fortalecer. Pues bien, en ese periodo las grandes luchas fueron entre los liberales y los conservadores. La batalla de Lircay, que pone fin a una guerra civil, ¿quién van a salir victoriosos? Van a ser los conservadores, que habíamos visto quienes eran parte de este grupo. Entonces, cuando hablamos de los conservadores, vamos a iniciar un periodo en que se denomina la República Conservadora o periodo conservador. Entonces, ¿qué ideas y medidas caracterizaron este periodo conservador? Que va a abarcar varios años. Le vamos a explicar por qué, por las razones, porque los gobiernos van a durar 5 años, pero van a poder ser reelegidos. Por lo tanto, cada gobierno duraba 10 años muchas veces. Entonces, vamos a hablar de varios años que va a ser este periodo. Entonces, tras la batalla de Lircay, como ya habíamos dicho, se pone fin a la guerra civil que va a ser entre 1829 y 1830, los conservadores van a llegar al poder y van a instalar un orden político acorde a su idea. El gobierno fuerte y autoritario, ¿qué significa autoritario? Que ejercen el poder casi sin limitaciones. Entonces, principalmente estas son ideas que vamos a ver más adelante de Diego Portales. ¿Qué medidas tomaron los conservadores para organizar el Estado? ¿Quién fue el principal representante? Es un poco lo que, repito, vamos a conversar durante esta clase, por así decirlo. Y hay otros conceptos que lo vamos a ver más adelante, que es ideología o conjunto de ideas que caracterizaron a una persona o grupo. Y lo otro es el estanco, que era la cesión de venta o de producto a un vendedor único, que era, hoy día se habla de monopolio, o sea que hay un solo vendedor de un servicio. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que podría ser un monopolio hoy día. ¿Cuántas empresas nos venden el agua aquí? Pensamos aquí en Arica. Una sola empresa, entonces estamos hablando de un monopolio. ¿Cuántas empresas nos venden la electricidad que llega a la casa? Una sola empresa, eso entonces un monopolio. En aquel momento, ¿no es cierto?, había algunos productos, principalmente el tabaco, que se le entregó, el Estado le entregó para que una sola empresa pudiera vender este producto que era el tabaco. Y a eso se le denominaba estanco. Entendido eso, vamos a ver, ¿no es cierto?, los gobiernos conservadores. El primer gobierno es el gobierno de José Joaquín Prieto. ¿Quién era José Joaquín Prieto? Bueno, en esta guerra civil, por un lado, los liberales estaban apoyados por Freire, por Ramón Freire, y van a ser derrotados. Pero los conservadores, el general que está a cargo de este grupo, ¿no es cierto?, para luchar contra los liberales, es José Joaquín Prieto. Una vez que ganan
los conservadores entonces a él lo van a elegir como presidente. Y va a gobernar entre 1831 y 1841. Los gobiernos conservadores crearon un sistema político fundado en el respeto a la autoridad, la idea de orden, y buscaron asegurar a través de medidas como el apresamiento a los opositores. Todo aquel que se oponía empezaron a apresarlo, empezaron a desterrarlo, mandaron fuera de Chile, fueron perseguidos, y entre ellos, por ejemplo, Ramón Freire. Y el control de la prensa. ¿Qué significa el control de la prensa? Eso significa censura. Que ellos solo se podía publicar aquellos que ellos querían. Fortalecieron el rol del presidente sobre el Congreso y plantearon un sistema político que va a ser en la Constitución de 1833. Este periodo va a ser muy importante, decíamos, porque las ideas de Portales tienen un rol central y dirige varios ministerios. De hecho, Diego Portales va a ser presidente, perdón, nunca va a ser presidente, pero va a ser ministro del Interior, ministro de Guerra, ministro de Educación, todos los ministerios que habían en ese momento casi lo ocupa él. Entonces muchos dicen, algunos historiadores, que finalmente quien gobernaba era Diego Portales. Hay hay algunos hechos, ¿no es cierto?, que están plasmados en lo que posteriormente va a ser la promulgación de la Constitución de 1833, una nueva Constitución que va a ser importante porque esta Constitución va a durar hasta 1925, o sea, una Constitución de un largo, que dura mucho tiempo, a diferencia de las constituciones anteriores que algunas duraban muy poco. Va a haber una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana entre 1836 y 1839. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí? Diego Portales era ministro en ese momento y Perú y Bolivia van a conformar nuevamente un solo país. Esto Diego Portales lo vio como una amenaza para nuestro país porque al unirse Bolivia y Perú nuevamente iban a ser una gran potencia. Además, Chile en ese momento estaba teniendo éxito principalmente por el puerto de Valparaíso, porque todas las mercancías, o gran parte de las mercancías que llegaban a esta parte del Pacífico, llegaban al puerto de Valparaíso y de ahí se exportaban a otros lugares. Se utilizaba en ese momento el estrecho de Magallanes para que los productos pasasen o llegasen a nuestro país. Entonces, Diego Portales ve esto como una amenaza y manda un grupo de un ejército para el Perú a decir que se disuelva esta, pero apoyado también con algunos peruanos que no les gustaba esta idea impuesta, de tal manera que ellos repito, apoyados con un presidente que había sido depuesto, que había sido enviado a Chile, y él estaba, un presidente peruano que había sido depuesto y enviado a Chile, y él empieza a apoyar esta causa. Y la idea es, cuando van a enfrentarse, es decirle, ¿sabe qué? Disuelvan esta confederación, páguenos también una deuda que el Perú tenía con Chile, producto de la creación de la Escuadra Libertadora, y de tal manera, ¿no es cierto?, que Chile está reclamando eso. En Perú dicen que no, y por lo tanto ese grupo es derrotado, vuelve a Chile, se envía una nueva expedición. Pero entre tanto, hay algunos que aquí en Chile no veían muy bien esa guerra y un ejército, o sea, un regimiento apresa al ministro, que era el ministro del Interior, y además, ¿no es cierto?, el ministro que hoy día podría ser de Defensa, y lo van a asesinar a Diego Portales. Producto de esto, mucha gente ve que eran los gente que estaba en el Perú de esta confederación que habían pagado para matar a Portales, por lo tanto esta guerra, que era impopular, se vuelve una guerra mucho más popular y se envía un nuevo grupo para allá, donde finalmente este grupo va a derrotar a esta confederación perú-boliviana y logra disolverla, y se va a realizar una batalla que va a ser la denominada batalla de Yungay, donde Chile va
a vencer, ¿no es cierto?, a esta confederación Perú-Boliviana. Aquí no hay lucha por territorio ni cosas por el estilo, sino lo que hay es más bien, ¿no es cierto?, una petición por parte del gobierno de Chile de disolver esta confederación y de que Perú, ¿no es cierto?, acepte la deuda que tenía con nuestro país y otras cosas más que se van a pedir en esta situación. ¿Qué es lo que va a ocurrir también en este gobierno de José Joaquín Prieto? Se creó el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia, además, el de Culto e Instrucción Pública, lo que hoy día conocemos como el Ministerio de Educación. Se fundó la Escuela de Medicina, eso va a ser importante para nuestro país, y se fundó la Sociedad Nacional de Agricultura, que reunía a todos los agricultores de aquella época para poder, ¿no es cierto?, Chile como país empezar a exportar. La Constitución de 1833 lo vamos a hacer poquito porque la próxima semana vamos a estar hablando de esto, vamos a hablar, básicamente la clase va a ser la Constitución del año 1833, pero en términos generales, su larga permanencia como ley suprema contribuyó a la estabilidad y continuar el desarrollo político del país, decíamos que va a durar hasta 1925. A lo largo del tiempo sufrió diversas reformas, que la convirtieron en una constitución mucho más liberal, porque al principio fue una constitución conservadora, pero con esta reforma permitió ciertas libertades. En carácter general, el Estado unitario, el gobierno de una república, el sistema electoral censitario, que significa censitario, que solo algunos podían sufragar, no tenían todos, quienes podían sufragar, hombres mayores de 25 años, y 21 si son casados, siempre y cuando tuvieran ciertas propiedades. Y la religión era la católica con exclusión de otras, en otras palabras, católica apostólica romana. ¿Qué significa eso? Que aquí en Chile, ¿no es cierto?, no se podía practicar ninguna otra religión y eran de alguna manera perseguidos. El poder ejecutivo era elección indirecta, eso quiere decir que no se votaba directamente por el presidente, sino que se elegía a algunos representantes y ellos elegían al presidente. Permite la reelección, duraban 5 años y podían ser reelegidos por otros 5 años. Amplía la facultad del presidente. Podía pedir facultades extraordinarias, que significa facultad extraordinaria, disolver el Congreso, entre otras cosas. Ejercer el protectorado sobre la Iglesia. ¿Qué significa el protectorado sobre la Iglesia? Quien mandaba o nombraba a las autoridades de la Iglesia era el presidente de la República en ese momento. Además, juicio político solo después de su mandato. O sea, no se podía, si hacía un mal gobierno, tenía que iba a ser después de su mandato. Permíteme un poquito ya. El poder legislativo discute y aprueba las leyes periódicas, aprobar el presupuesto y aprobar las contribuciones, número de activos de las Fuerzas Armadas, someter a juicios políticos al ministro de Estado. Te recuerdo que yo lo voy a explicar un poco más en la próxima clase. Y el Poder Judicial administra la justicia y estaba dirigida en la Corte Suprema. Lo importante acá es que esta Constitución, ¿no es cierto?, los tres poderes del Estado que habíamos visto en el primer semestre, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, están separados. También durante ese periodo comienzan a llegar intelectuales a nuestro país. Un naturalista francés, que es Claudio Caille, que va a ser importantísimo porque va a crear algunas escuelas aquí en Chile. Ignacio Domeyko, geólogo especialista en mineralogía, este señor, ¿no es cierto?, va a recorrer nuestro país para ver cuáles son los recursos que tiene en minerales en nuestro país y de hecho, ¿no es cierto?, se va a crear la escuela de minería en lo que es hoy día Copiapó, o sea, la región de Atacama, Copiapó específicamente. Va a llegar además don Andrés Bello, un venezolano, que por toda la gramática se va a crear el Código Civil en nuestro país, el derecho y posteriormente va a crear la Universidad de Chile. ¿Ya? Aquí durante la época colonial se había creado una universidad, que es la Universidad de San Felipe. Esta universidad, posteriormente a partir de esta universidad se va a crear la Universidad de Chile.
Va a llegar Rodolfo Filippi, que es un naturalista alemán, Raimundo Bonvicé, un francés, Mauricio Rugenda, un alemán, que es un pintor. O sea, empiezan a llegar a nuestro país una serie de intelectuales que van a aportar al desarrollo científico e intelectual de nuestro país. Luego de este gobierno, quien vence en la batalla de Yungay va a ser el general Manuel Bulnes. Este general, por lo tanto, es un héroe nacional, va a ser muy popular y por lo tanto en las próximas elecciones va a ser elegido como presidente de Chile. Y va a gobernar entre 1841 y 1851, por eso hablamos también de 10 años. Durante su periodo se tomó posesión de Magallanes. De hecho, Magallanes se va, o a orillas del estrecho Magallanes, se va a fundar o crear un fuerte, justamente va a llevar el nombre de él, el fuerte Bulnes, y que posteriormente se va a dar digamos, no va a ser muy bueno y va a dar inicio para que después, años más tarde, se funde la ciudad de Punta Arenas, que no está en el mismo lugar del Fuerte Bulnes. Se inició la colonización de Yanquihue y Valdivia. ¿Qué significa colonización? Se empiezan a traer europeos, principalmente alemanes, para colonizar un territorio que estaba ocupado por los mapuches y empiezan a colonizar estos territorios, Yanquihue, Valdivia. Se va a fundar la Universidad de Chile, que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que se había llegado al periodo anterior. Andrés Bello, durante su periodo, se va a crear la Universidad de Chile. Se creó la Quinta Normal. La Quinta Normal, que todavía está en Santiago, es el propósito de poder eh, hacer investigaciones, principalmente en el desarrollo de la agricultura. Se funda la Escuela Normal de Preceptores. ¿Qué era Preceptores? Escuela Normal, la creación de una escuela para preparar profesores para la educación. Y se fundó la Escuela de Artes y Oficios. Es una escuela fundamental porque se va a fundar esta escuela con el propósito de fomentar las artes y los oficios, enseñar algunos oficios que eran importantes en aquella época. Bueno, como decíamos, los exponentes nacionales se basaron principalmente lo propio nacional. ¿Qué significa esto? Que todo el desarrollo que empieza a haber en ese momento se comienza a preocupar de lo que había en nuestro país, ya no mirar hacia afuera, sino mirar hacia el interior de nuestro país. Entonces, el desarrollo de nuestro país en la arte, en la literatura, que vamos a hacer mención, está preocupada esencialmente en nuestro país. Decíamos que se había creado la Escuela Nacional de Preceptores. La Escuela Nacional de Preceptores, que es la formación de profesores, quien va a ser su primer director, va a ser Domingo Faustino Sarmiento. Este es un personaje bastante importante porque no solo para nuestro país, sino para Latinoamérica en general, porque él va a crear el primer silabario para poder enseñar a los niños, va a ser creado por Domingo Faustino Sarmiento. Él posteriormente vuelve a su país, es un señor argentino, era un joven argentino que llega a nuestro país, posteriormente él regresa a su país y allí va a ocupar el cargo de presidente de Argentina, o sea, es una persona importante. Habíamos dicho que también se creó la Universidad de Chile, la crea Andrés Bello en 1842. Se instauraron las formalidades para los matrimonios no católicos. Hasta ese momento, todos los matrimonios eran solo a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque no existía aquí en Chile el registro civil. Al no existir el registro civil, las otras personas que no practicaban esta religión no se podían casar. Entonces se empieza a formalizar a partir de 1844, antes de la creación del registro civil, los matrimonios de aquellos que no eran católicos apostólicos romanos. Luego viene el gobierno de Manuel Montt. Manuel Montt, en 1851-1861, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en la imagen, no era un militar, los anteriores habían sido militares. En cambio, él va a ser un civil. Él era abogado, profesor, fue profesor del Instituto Nacional,
posteriormente inspector y después director o rector del Instituto Nacional. Y a él, durante este periodo, corresponde la creación del ferrocarril Valparaíso-Quillota y Santiago-Rancagua, o se inicia la construcción de los ferrocarriles. Se empieza la promulgación del Código Civil. El Código Civil es aquello que todas las relaciones, todas las leyes que tienen que ver con las relaciones entre las personas, entre los civiles, como por ejemplo el matrimonio, etc. Que fue creada por Andrés Bello. Entre paréntesis, el Código Civil, muchos de los elementos del Código Civil creado en aquella época aún se mantienen. Se dicta la ley de instrucción primaria, eso quiere decir una ley de educación, principalmente en aquella época eran los varones, pero se empieza se empieza a incentivar la educación en nuestro país. Pensemos que ya se había creado una escuela para formar profesores, ahora, ¿no es cierto?, la idea es poder enseñar a los niños. Se instaló el sistema del telégrafo eléctrico. En aquella es un invento importantísimo y que en Chile lo adquiere, así como los ferrocarril, casi al inicio de estos inventos. El telégrafo era la comunicación entre una ciudad y otra. Se promulgó la ley de sociedades anónimas y de los bancos. Se promulgó, o sea, ¿qué significa la sociedad anónima? La posibilidad de juntar capital entre varios para crear estos grupos, esta sociedad anónima. Y empiezan a aparecer los primeros bancos en nuestro país, que no eran, que inclusive en aquella época lo que se hacía, cada banco imprimía sus propios billetes y moneda. Hoy día no se hace eso. En 1848 y 1856 se manifiesta una importante prosperidad minera en nuestro país y agrícola, gracias a mayores recursos, ¿no es cierto?, en nuestro país. La minería va a ser importante, la agricultura. Chile comienza a exportar productos, a llevar productos principalmente a otros mercados como son Estados Unidos y otros lugares en Australia. Empieza Chile a enviar sus productos agrícolas. Y se abre un yacimiento que es importante de carbón en nuestro país, que es el Nota. El carbón mineral era utilizado para mover las locomotoras, para mover todas las que eran las máquinas a vapor en ese momento. Estamos hablando de las locomotoras y otras, los barcos, que son importantísimos para llevar los productos de nuestro país. En 1851 se inaugura el ferrocarril de Copiapó a Caldera, que va a ser el primer ferrocarril en nuestro país, y para sacar los productos mineros que se producían al interior de esta región, hoy día región de Atacama. Allí estaban en Copiapó y se necesitaba sacar, ¿no es cierto?, por el puerto de Caldera. Por lo tanto era necesario la construcción de este ferrocarril, que fue hecho no por el Estado chileno, sino que fue hecho por empresarios mineros de aquella región. Se comienza a construir, no se terminó durante su gobierno, pero se comienza a construir el ferrocarril de Valparaíso, Santiago-Valparaíso y Santiago al sur, ¿ya? Quien lo construye va a ser un señor norteamericano que estaba en nuestro país, que es el señor May. Y se instaló, como habíamos dicho, el telégrafo para la comunicación. Si quieren saber algo más del telégrafo, busquen la información, no se las puedo dar todas aquí en este video. Y se creó el Banco de Chile. Recuerden que habíamos dicho que se empiezan a crear los primeros bancos. Y las casas hipotecarias, que son las casas hipotecarias, eran préstamos a través de hipotecar una vivienda o un terreno, que significa hipotecar. O sea, voy al banco, le pido dinero, pero el banco, ¿y a cambio de qué? Entonces, alguien le dejaba el terreno o su predio agrícola, se lo dejaba hipotecado. Si no podía pagar, entonces el banco se quedaba con ese bien. Hoy día, por ejemplo, hablamos crédito hipotecario, por eso cuando las personas quieren comprar una casa, el banco le presta la plata, pero la casa queda como prenda para el banco. De otro personaje que estábamos hablando que es muy importante es Diego Portales. ¿Por qué va a ser importante Diego Portales? ¿Ya? Vamos a ver un poco la vida de Diego Portales a través de este documento. Diego Portales tuvo un rol destacado en este periodo,
siendo ministro del Interior, de Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina. O sea, él prácticamente tuvo todos los ministerios, menos el de Hacienda, que el de Hacienda es el que administra los dineros. A través de las fuentes secundarias conocemos y vamos a conocer antecedentes de su trayectoria. Portales era un hombre de negocios, conocido por su hostilidad hacia la actividad política. Sin embargo, no dudó en involucrarse en ella durante la década de 1820 e influir en el destino político de Chile por un largo trecho del siglo XIX. Su perfil político se definió a partir de 1824, cuando el gobierno transfirió la administración del estanco. Ya explicamos lo que era el estanco. Tiene que ver, ¿no es cierto?, que un solo vendedor de un producto se le entregaron a él la idea que estos productos, como eran los tabacos, licores y naipes, ellos pudieran vender todos estos productos y entregar los impuestos, fuertes impuestos, al gobierno. De esta manera, ¿no es cierto?, salir de una situación económica grave que estaba viviendo nuestro país. Pero este gobierno no resultó. Esta empresa era con Portales y Manuel Sea, que era su socio. El Congreso decidió terminar el contrato en 1826 porque no le va a resultar, lo que lanzó a Portales a la política con el apoyo del movimiento de los estanqueros, formado por los conservadores. En otras palabras, ¿no es cierto?, todos aquellos que estaban de acuerdo del estanco, le llamaron los estanqueros, eran básicamente conservadores, que exigían el orden y un gobierno central y fuerte, que era la idea de Portales. Portales no tenía una ideología, o sea, no era, digamos, no era un político, pero él lo que pretendía, ¿no es cierto?, que se estableciera el orden y la ley. Veamos, ¿no es cierto?, cuál era el pensamiento de Portales. Diego Portales expresó su idea a través de numerosas cartas que envió a políticos y militares y comerciantes. Los siguientes fragmentos forman parte de la carta enviada a su amigo y socio comercial José Manuel Sea. A mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad. Él decía que las cosas políticas no le interesaban, pero había sido ministro y se metía mucho en política, aunque él decía que no le interesaba. Plantea que la democracia es un absurdo en los países americanos. ¿Por qué dice que es un absurdo en los países americanos? Porque recién nos estamos formando como país y por lo tanto lo único que él podía, lo que decía es que podía traer un desorden, un caos. Por lo tanto, una democracia llena de vicios, donde los ciudadanos carecían de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. Él planteaba, ¿no es cierto?, de que posteriormente de haber establecido, vengan los gobiernos liberales que vengan, pero primero seamos un gobierno fuerte. Y por eso decía que la república es un sistema que hay que adoptar. Pero ¿cómo yo veo o entiendo, ¿no es cierto?, decía él, esta república en estos países? Un gobierno fuerte, centralizado, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud, o sea, gente, ¿no es cierto?, que sea destacada, que sean patrióticas, y así enderezar a los ciudadanos en el camino del orden y las virtudes. En otras palabras, aquí hay que ser fuerte, hay que tener un gobierno autónomo, pero que sea un ejemplo de las personas que están gobernando, que sean patriotas. Y eso es lo que él plantea. Y después que tengamos todo esto, bueno, traigamos el gobierno que podamos, necesitemos como país, un gobierno más liberal. Por lo tanto, resumiendo todo esto lo que hemos conversado, de este periodo de los conservadores, se consolida la independencia en los aspectos legales, territoriales y económicos. Gran importancia de Diego Portales, cuyas ideas quedaron plasmadas en la Constitución de 1833. Se crea el Código Civil, el nacimiento de los primeros partidos políticos, ahí comienzan ya a aparecer. Antes de eso eran solo formas de pensamiento, pero ya comienzan a aparecer en este periodo los primeros partidos políticos, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Nacional. En cuanto a las relaciones internacionales y las modificaciones territoriales, estamos hablando del periodo, no estamos hablando de Portales ahora, estamos hablando del periodo de los conservadores, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que ya la explicamos. Se empieza a tomar posesión de territorios que no estaban ocupados por nuestro país, como el Estrecho de Magallanes, y allí se va a fundar la ciudad de Punta Arenas, primero el fuerte
Bulnes, después la ciudad de Punta Arenas, y comienza la colonización de Yanquihue, que habíamos dicho, de Valdivia, por los alemanes en la zona sur de nuestro país. En todo caso, esta colonización fue hecha por el gobierno de nuestro país. En cuanto a la economía, se empiezan a exportar productos agrícolas a California, Estados Unidos, Australia, también les dije yo, y el descubrimiento de numerosos yacimientos mineros. Entre ellos destaca el mineral de plata de Chañarcillo, que no lo expliqué, pero trajo un desarrollo importante en la economía de nuestro país. Esto queda cerca de Copiapó. El mineral de carbón, ¿no es cierto? De carbón de plata, carbón mineral, que también por producto de este nuevo desarrollo que tiene nuestro país, la, el transporte de la ferrocarril y los barcos que son ahora a vapor necesitan el carbón. Periodo de estabilidad y desarrollo económico basado en la agricultura y en la minería. En cuanto a lo cultural, el progreso cultural favoreció con los aportes extranjeros destacados eh, que llegaron a nuestro país, a la formación de las primeras generaciones intelectuales chilenos. Se da un desarrollo intelectual importantísimo en nuestro país, que algunos le van a llamar la generación del 42, que destacan numerosos intelectuales de la época, como Benjamín Vicuña Maquena, como eh, Francisco Bilbao, eh, José Victorino Lastarria y otros destacados jóvenes que eran muy jovencitos y empiezan a destacarse a partir de 1842. El desarrollo de la educación, con la creación de los establecimientos educacionales, primero la Escuela Nacional de Preceptores para formar profesores, pero después se vio la necesidad de formar también a las niñas y se creó la Escuela Nacional de Preceptoras, vale decir, para formar niñas, para educarlas. Adelantos tecnológicos gracias al empleo de la energía y el vapor, como está el telégrafo, el ferrocarril, etc. Entonces, ese periodo comienza a ser un periodo de mucho progreso en nuestro país. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? ¿Qué actividades? En relación con el recurso 1, ¿qué medidas tomaron los gobiernos conservadores durante su periodo? Organiza estas medidas en tres ámbitos políticos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En lo político es una nueva constitución, la constitución de 1833. En lo educacional podemos hablar allí de la creación de la Escuela Nacional de Preceptores. En lo territorial, la fundación de la ciudad de Punta Arenas, ¿no es cierto?, la posesión del Estrecho Magallanes. En la pregunta 2, a partir de recursos 2 y 3, ¿qué importancia tuvo Portales en el periodo conservador? ¿Cuáles eran las ideas de Portales? ¿No? ¿Qué ideas del pensamiento Portales se puede identificar en el bloque conservador? Un gobierno fuerte, etc. Menciona dos, ¿ya? Eso es mencionar dos. Y eso es la actividad que tienen que hacer, no tienen que hacer gran cantidad de trabajo. Así que lo estamos viendo la próxima semana y preocúpense de cuidarse. Entre todos, si nos cuidamos todos, vamos a salir adelante de esta situación. Nos vemos.